Lo que sucedió el sábado tras la muerte de Jesús y su acelerado entierro no lo sabemos. Es otro de los misterios de nuestra religión. Los apóstoles Pedro y Pablo nos hablan de ello. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice que Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Y Pablo, en la carta a los Efesios, añade que subió, pero que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Lo que entendemos es que Jesús murió como cualquier otro hombre y por lo tanto conoció la muerte. En la Sagrada Escritura nos encontramos en varias ocasiones con la palabra Seol, Hades, infierno. No es un espacio físico, no sabemos dónde puede estar, pero ya en el Antiguo Testamento nos indica su existencia en lo más profundo de la tierra. Es un lugar destructor, donde hay un gran fuego que acaba con todo, y existe un gran abismo entre la tierra y el infierno. Cuando hablamos de que Jesús desciende a los infiernos, estamos hablando de que viene a liberar a los justos que le han precedido. La fe del cristiano entiende que hay muchas personas que no han conocido a Jesús y su mensaje porque han sido anteriores a él, y que por lo tanto Jesús ha bajado al infierno a liberarlos porque no han sabido de su mensaje, de su buena noticia de liberación, y por lo tanto allí no deben estar. Jesús baja a la profundidad de la muerte no para destruir ese infierno, sino para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, y cuando la oigan, vivan. Cristo resucitado vence a la muerte. Repetimos que es un misterio, pero que los primeros cristianos desde muy pronto asumieron como parte de la misión de Jesucristo y por lo tanto lo incorporaron a la fe cristiana en el credo. Todos estos santos y justos que murieron antes de Jesucristo son liberados y llevados al cielo con todos los que creyeron. Sería una forma de entender que Jesucristo, su mensaje, su salvación, es para todos, vivos y muertos. La verdad culminante de la fe cristiana es la resurrección. No podemos explicar científicamente el hecho de la resurrección. Es más, no podemos entender las palabras de Jesús y todo lo escrito en el Nuevo Testamento sin la perspectiva y sin la luz de la resurrección. San Pablo nos dirá que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección es lo que da sentido a la vida y a las palabras de Jesús en vida. Dios le resucita, le hace vencer la muerte. Algo tuvo que suceder para que los discípulos y seguidores de Jesús cambiasen radicalmente su forma de vivir y su forma de pensar. Tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos se dispersaron a su muerte, se escondieron porque tenían miedo a las represalias que les pudieran venir, tanto por parte de los judíos como de los romanos. Los historiadores de la época no hablan del hecho de la resurrección como tal. Reconocen que algo tuvo que haber y además reconocen el cambio de los seguidores de Jesús. Los hechos de la resurrección de Jesús se nos narran en el Nuevo Testamento y aquí nos encontramos con manifestaciones históricas. El sepulcro vacío no es una prueba directa en sí. Según Mateo, los judíos mandan custodiar el sepulcro porque temen que, como Jesús había anunciado que resucitaría el tercer día, los discípulos entren y roben el cuerpo de Jesús, y luego digan que así se ha cumplido lo que había dicho. Así que piden a Pilato que les conceda una guardia que custodie la entrada. El robo queda descartado, porque los guardias hablan de una luz desde dentro y que salieron huyendo porque algo les asustó, y cuando volvieron el sepulcro estaba vacío. Los judíos les pagan para que no digan nada y lo denuncien como que ha sido robado. María Magdalena y las otras mujeres, según Marcos, van a embalsamar el cuerpo de Jesús y descubren la roca abierta. Son las primeras en encontrar al resucitado. En Juan, Jesús mismo se manifiesta a María Magdalena. Tenemos que tener en cuenta que en aquellos tiempos el testimonio de una mujer no valía de mucho. Entonces, ¿por qué iban a arriesgarse a que las creyeran? La reacción de Pedro es salir corriendo al sepulcro y encontrarlo vacío, y entonces vio y creyó. Eso sí que le da valor. Pablo asegura que él mismo ha recibido la visita del resucitado. Ya no solo proclama lo que ha recibido, lo que le han contado, sino que proclama que el resucitado se le ha manifestado a él. Y su testimonio tiene valor,
porque tenemos que tener en cuenta que Pablo era un judío radical y perseguidor de los cristianos. Incluso llevaba órdenes para terminar con ellos en Jerusalén. Pero se le apareció Jesucristo y su concepción cambió. Se transformó de perseguidor en perseguido. Los discípulos de Emaús viajaron con Jesús todo el día, y cuando llegaron al pueblo por la noche, Jesús hace amago de seguir adelante. Ellos, que estaban ensimismados con lo que les estaba contando sobre el Mesías del Antiguo Testamento y lo que habían vivido con él, le invitan a quedarse en su casa, gesto muy común entre los judíos. Y solo cuando Jesucristo se dispone a partir el pan y compartirlo con ellos, entonces se dan cuenta de que estaba allí, que salen de nuevo a Jerusalén para contárselo al resto. Pero no todos los discípulos creyeron por lo que les contaban. Tenemos el caso de Tomás, que pide pruebas concretas y precisó tocar y palpar las heridas de los clavos en las manos y en el costado de Jesucristo. Después de esto, ya no dudó. Pero la resurrección de Jesús no fue como la resurrección de Lázaro, o la del hijo de la viuda de Naín, o incluso la hija de Jairo. Estos acontecimientos milagrosos y estas personas volvieron a tener una vida ordinaria, y por lo tanto volverían a morir. La resurrección de Jesús fue diferente. Su cuerpo pasa de la muerte a la vida, y a una vida en la que el tiempo y el espacio ya no tienen lugar. Participa de la vida divina, es un hombre celestial. La resurrección de Jesús se realiza con el poder del Padre. La resurrección de Jesús tiene un sentido salvífico y sirve para confirmar que todo lo que hizo en su vida estaba avalado por Dios. Jesús lo hacía porque tenía autoridad divina. Además, se cumplen las promesas del Antiguo Testamento de la llegada del Mesías para salvar al pueblo del pecado producido en los orígenes. Nos libera del pecado y no hay mayor pecado que la muerte. No significa que ya no moriremos, esto sucederá, sino que todos resucitaremos, como lo ha hecho Jesucristo, y ya no moriremos más. La resurrección nos indica que Cristo vive y vivirá siempre entre nosotros y en nuestros corazones.